estamos ya en la última estación y esa es la figura del hongo. Es un hongo cuadrado el que tenemos nosotros. Hay muchas especies, el de nosotros así cuadrado. Antes le llamaban la mesa, después pasó a ser el hongo y quedó como logo de acá del parque. Es una de las figuras que va a durar un poquito más de tiempo que el submarino, por ejemplo. Entonces por eso se le eligió a esta como logo. Y como tiene una posición inclinada que hace pensar que se puede caer, por las dudas ya tenemos allá la plantación de honguitos, después cambiamos el camino y listo, no hay problema acá. Ahí, si se cae este ya tenemos otros allá de reemplazo. Bueno, en horario de la tarde la foto se la toma desde aquel sector. Y las fotos tradicionales, esas que ven en las postales, es en el horario del atardecer. Acá el sol se pone de aquel sector y la barranca toma un color naranja. Esas son las fotos que se toman, ahí siempre salen en las postales. Los colores son a esa hora de la tarde. Se las toman desde aquel sector y hace contraste con la barranca. Nosotros ahora vamos a regresar por ahí por la parte de la barranca. Recuerden, ese es el final del Triásico. Se parece a Talampaya, pero este es un color más fuerte, más naranja. Es otro tipo de terreno. Talampaya es el principio del Triásico y esto es el final. Acá en estos frentes tiene una altura de 200 metros más o menos. Y a medida que vamos avanzando hacia la salida, va perdiendo altura porque nosotros estamos en un pozo y vamos saliendo ya de acá. Cuando termine la barranca van a encontrar unas lomadas de este color verde gris, pero que están en posición vertical. Eso le llamamos las loberías. No sé si tienen en los folletos ahí ese lugar. Bueno, se refiere a cuando termina ya la barranca, estamos en esa parte. Parecen los lobos marinos, los leones marinos cuando se quedan en la playa a tomar sol uno al lado del otro. No es estación ahí, se los comento acá porque vamos a pasar por ahí por esa parte. De acá a la salida hay 17 kilómetros. La máquina va trabajando en el camino, ha ido cubriendo En esta parte no vamos a cruzar ya partes más complicadas, pero sí cortes. Así que cuando vean cada vez que sube el camino y baja, tengan la precaución de que esté bien tapado esos cortes, así no saltan los vehículos. Lo único que van a hacer es saltar, pero para evitar problemas. Si quieren pueden ir tomando fotos en el camino, pero traten de hacerlo ahí siempre dentro del auto. Así cuando llegan a la salida ya concluyen la visita con la parte del museo. Nada de bajarse de los vehículos, ahí siempre sobre los vehículos.